Bienvenidos a esta nuestra octava sesión del ciclo de charlas sobre prospectiva y la sexta de las charlas temáticas. Le recordamos a nuestro auditorio que estas charlas se graban para posteriormente publicarlas en el canal de YouTube de la Fundación. En esta ocasión tendremos la charla titulada Prospectiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones en México, que estará a cargo del doctor Federico Kuhlmann Rodríguez, quien es miembro de la Academia de Ingeniería de México, profesor de telecomunicaciones en el ITAM y consejero de la Fundación Javier Barros Sierra. E igualmente contará con los comentarios de la maestra Salma Jalife Villalón, presidenta de Centro México Digital, miembro de la Academia de Ingeniería de México y ex subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT. De igual modo, contará con los comentarios del doctor Salvador Landeros Ayala, profesor de Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miembro de la Academia de Ingeniería de México y exdirector general de la Agencia Espacial Mexicana. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza del doctor Kuhlmann. El doctor Federico Kuhlmann tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Texas en Austin, una maestría en Ingeniería por la Universidad de Cornell en Nueva York y es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Ha dirigido más de 75 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, y ha publicado más de 70 artículos técnicos y memorias de conferencias, 2 libros y varios capítulos en libros, todos en el área de telecomunicaciones. Es miembro de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones y de la Academia de Ingeniería de México. Ha sido consejero de varias organizaciones como Infomap, Promtel, así como miembro del Consejo Consultivo del IFT. Actualmente pertenece al Consejo Directivo de la Fundación Javier Barros Sierra y del Consejo Consultivo Proyección ITAM. Ha sido profesor numerario, jefe del Departamento Académico de Sistemas Digitales y director del Programa de Ingeniería y de Telecomunicaciones en el ITAM, profesor titular C y jefe de la División de Posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como profesor invitado en la Universidad de Colorado en Boulder y en la Universidad de Wisconsin en Madison. También fue un investigador invitado en el Instituto Alemán de Investigación en Telecomunicaciones, WIK, y en Deutsche Telekom en Berlín. Entre sus áreas de interés se encuentran tecnología, economía, regulación, así como análisis prospectivo en las telecomunicaciones. Actualmente es profesor del Departamento de Sistemas Digitales del ITAM, así como consultor independiente. Iniciaremos nuestra charla recordando a nuestro auditorio que estará habilitado el chat de esta sesión para quienes deseen plantear alguna pregunta lo hagan por este medio. Doctor Kuhlmann, adelante, tiene usted 30 minutos. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Javier. ¿Sí se escucha bien mi micrófono y la imagen? Ok. Se Me escucha da mucho bien. gusto estar aquí con ustedes y poderles platicar algunas imaginaciones y fantasías que he tenido en los últimos meses sobre el futuro de las tecnologías de información y comunicaciones. Para mí, preparar esta plática ha sido un buen pretexto para pensar, para soltar y estimular la fantasía. Me divertí muchísimo y déjenme decirles que yo empecé con estas intenciones de hacer prospectiva en telecomunicaciones. Veía yo hace 36 años, no sé si alcanzan a ver este libro, un libro que publiqué con Toño Alonso en el 89 y se llama Comunicaciones, pasado y futuros. Sin embargo, he de reconocer que imaginar el futuro en este momento es totalmente diferente de lo que fue imaginarlo hace 36 años. Hace 36 años las variables eran diferentes, los indicadores eran diferentes, el mundo era diferente. Entonces, ahorita fue todo un reto poner nuevos puntos sobre las IES en lo que yo me imagino que podría ser el futuro. Si me permiten, voy a compartirles mi pantalla. Me dices, Alfonso, si se ve. Claro. ¿Se ve? Se ve bien. ¿Y cambia? ¿Sí, verdad? ¿Está A bien ver, así? si le da siguiente, ¿No cambia? todavía no. Ahí está. Ok, Listo. bueno, Vale. pues arrancamos. Le cambié un poco el nombre a la presentación porque no es prospectiva, no es un futuro, sino es un intento de imaginar futuros posibles en tecnologías de información y comunicaciones. Entonces pido una disculpa por eso y ustedes van a ver a lo largo de la plática cuáles fueron las razones para eso. Para empezar,
me permití poner una cita del presidente de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones, de la cual soy miembro, el doctor Stephen Smith, en un discurso inaugural de hace un mes y medio más o menos, fue la Conferencia Europea de Telecomunicaciones. Y ahí me llamó mucho la atención estas cosas que puso. Dice, conforme se acelera el avance tecnológico, la sabiduría del hombre debe caminar mano a mano junto a ella, porque después de cualquier señal, y en telecomunicaciones y computación, informática, hablamos de señales, siempre hay un alma. Entonces debemos mantener eso y al final de la plática voy a volver a el mismo tipo de reflexiones. Por otra parte, hace poco me llegó un mensaje del doctor Carlos Hirsch, a quien ustedes conocen, y me permití ponerlo aquí. Estamos viviendo una época de grandes cambios tecnológicos muy acelerados, junto con cambios en la geopolítica. Y cuando esto ocurre, es muy difícil o hasta temerario tratar de formar posibles futuros para todos los campos en general, pero en particular para campos relacionados con las tecnologías. Sin embargo, lo que nos alienta a seguir adelante es que no hay un viento favorable si no sabemos a dónde queremos llevar nuestro barco. Entonces, la idea de esta imagen, de estas imágenes del futuro que nos queremos formar, es para saber a dónde vamos a llegar si hacemos cosas o a dónde podríamos llegar si no hacemos nada. Mi primera reacción para preparar la plática fue, qué padre, voy a preparar una plática de ciencia ficción, porque realmente la tecnología de información y comunicaciones en este momento podría parecer ciencia ficción y vamos a utilizar mucha fantasía. Sin embargo, el tema central sigue siendo tecnologías de información y comunicaciones que abarcan telecomunicaciones, computación y que incluyen hardware, software, redes, equipos terminales, infraestructura, protección de información, interfaces, apps, etcétera, 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 sin límite. Pero también todas las aplicaciones basadas en las tecnologías de información y comunicaciones. Por ejemplo, si ustedes ven sus teléfonos celulares, seguramente tienen 50, 60, 100 apps, pues pertenecen a las tecnologías de información. Y no sé qué haríamos si no las tuviéramos a nuestra disposición. A las TICs pertenecen todo lo que sea procesar, transmitir y almacenar información. Analicemos dónde inciden las TICs para ver lo polifacético que es y la transversalidad del campo. Inciden en educación y cultura, en comercio, en gobierno y democracia, salud, transporte público y privado. Seguramente todos ustedes tienen coches en los cuales cada vez más aplicaciones basadas en tecnologías de información tienen. Hay coches que se manejan solos, por supuesto, que detectan cuando uno sale del carril. El otro día en mi coche me dijo que me notaba un poco cansado, que si no quería yo parar un momento a tomar un café. Pues todas esas son aplicaciones de las tecnologías de información. También las finanzas, la economía, la agricultura, cada vez utilizan más las tecnologías de información. Desde luego la alimentación, fundamentales para las relaciones internacionales, la domótica, que es todo lo que tiene que ver con instrumentación de casas, alarmas, sensores, cámaras, comunicación vía remota, etcétera, y algo que agrupa muchos de estos campos, que es el Internet de las cosas. Y luego me puse a ver dónde no inciden y me quedé en blanco. Así como ustedes ven esta página, no encontré un campo en el que no pudiera yo identificar de una manera o de otra las tecnologías de información. En la casa, en el coche, en el tráfico, en el aeropuerto, en los ferrocarriles, en todo están. Veamos qué es lo que pretende hacerse con la prospectiva y diferenciarlo de lo que es la planeación. La planeación es un análisis del presente y del pasado a corto plazo y sirve para hacer proyecciones 5 a 10 años, mientras que la prospectiva construye y explora escenarios posibles. Nos podemos utilizar aquí la fantasía para apoyar la toma de decisiones a largo plazo, unos 25 años.
No pretende predecir, a diferencia de la planeación, pero sí pretende imaginar futuros posibles. Y ahí nosotros decidiremos si queremos llegar a esos futuros o no. Y para hacer prospectiva en áreas relacionadas con la tecnología hay que buscar un balance entre realismo, imaginación y fantasía. Por tanto, hacer prospectiva sobre tecnologías de información y comunicaciones implica hacer prospectiva sobre todas las áreas que tienen que ver con eso. Es decir, no se puede aislar las tecnologías de información y comunicaciones de todo su entorno. Los esfuerzos previos que les puedo mencionar es el que les mencionaba yo, el libro del 89 con Toño Alonso, Alfredo Mateos. Luego, más o menos unos 5 años después, hubo varios proyectos patrocinados por la Secretaría de Comunicaciones y por Telmex sobre el futuro de las telecomunicaciones. Pero las telecomunicaciones en ese momento eran, imagínense nada más de lo que estamos hablando, contábamos cuántos telegramas había mandado cada uno, entonces calculábamos telegramas per cápita, cuántos aparatos telefónicos había en las casas y pronosticábamos cuántos aparatos telefónicos iba a haber dentro de 20 años en las casas. Contábamos los faxes. ¿Se acuerdan ustedes de los faxes? Son aparatos prehistóricos de la época de los dinosaurios, pero una vez sentado en la oficina del ingeniero Jiménez Espriu, cuando era director de la facultad, me dijo, es que ¿qué haríamos sin fax? La ciudad estaría inundada de mensajeros y efectivamente los faxes fueron la competencia de los mensajeros. Había mensajeros que iban nada más a entregar un oficio y regresaban. En ese libro también estudiamos el volumen de piezas de correo que se manejaban, porque también en algún momento, a pesar de que no eran telecomunicaciones en el sentido estricto, sí eran comunicaciones. Y más o menos en esa época empezaban a funcionar y a instalarse la telefonía celular. Luego hubo otro intento de hacer esto en un libro que se publicó alrededor del cambio de siglo, que se llamaba México 2030, Nuevo Siglo, Nuevo País, en el cual también hicimos un intento, y no quiero mencionarlo porque fueron pronósticos y fantasías totalmente equivocadas las que hicimos ahí. El presidente de la Sociedad de Telecomunicaciones de IEEE en el 94 ya decía que no era tan fácil imaginarse el futuro de las telecomunicaciones, porque hace 10 años antes, en el 84, podíamos predecir con toda confianza que iba a haber video de bajo demanda, pantallas planas, comunicaciones multimedia y las terminalitas esas que habían por toda Francia, que ya ni me acuerdo cómo se llamaban. Y decíamos, bueno, pero ¿a quién le interesa estar viendo a la persona con la que uno está hablando? Pero vean ustedes la realidad que tenemos ahora. Empezaba a haber fibras ópticas, teleconferencias, la famosísima red digital con servicios integrados. Y en 1990 empieza la telefonía celular en México y eso detonó el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información. En la perspectiva de las TICs, tecnologías de información y comunicaciones, hay que tomar en cuenta, y no lo hice por lo complejo que es, indicadores de infraestructura, pero inciden también otras cosas que muchas veces olvida uno, como las decisiones regulatorias, el diseño de políticas públicas, todos los indicadores macro y microeconómicos, desde el PIB, PIB per cápita, el entorno macro, la asequibilidad, los ingresos de la población para pagar los servicios, la educación, el teletrabajo, alfabetismo y analfabetismo y todas las tendencias tecnológicas, patrones de uso y adopción son igualmente importantes porque muchas veces puede uno extrapolar lo que pasó en el pasado hacia lo que podría ocurrir en el futuro. Hay que tomar en cuenta hacia dónde van las innovaciones, cuál es el entorno social y cuánta necesidad existe de universalizar los servicios. El entorno macro a nivel mundo también es importante. Cómo van cambiando los polos de poder. Vean ustedes ahorita los conflictos que hay en China, Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca, Rusia, Ucrania, etcétera. Todo eso incide de una manera directa sobre las tecnologías de información
y comunicaciones. Y lo puse hasta el final, pero no por ser el menos importante. Los otros factores disruptivos que podrían ser como la pandemia. La pandemia de hace 5 años cambió radicalmente el uso de las TICs en México y en el mundo. Las guerras, los crímenes y los desastres naturales. Les recuerdo que analicen cómo cambió las telecomunicaciones en México a partir del sismo del 85. Se cayeron varias centrales telefónicas de larga distancia y a partir de ahí se detonó el desarrollo y la modernización de la red de teléfonos en México, que ha terminado en lo que tenemos ahora. Eh, la construcción de imágenes del futuro se basa en escenarios, y un escenario es una fotografía de lo que podría llegar a ocurrir. El escenario lo construye quien hace el estudio de prospectiva y puede utilizar todos los elementos que estén a su disposición. No nos interesan únicamente los escenarios bonitos, los optimistas. Sí deberíamos concentrarnos a conseguirlos en la manera de lo posible, pero también tenemos que diseñar los escenarios pesimistas para evitar que ocurran. Y desde luego identificar escenarios catastróficos, los cuales debemos evitar a toda costa. Para establecer y construir un modelo necesitamos elementos que pueden ser desde lo puramente cuantitativo, es decir, números, hasta elementos cualitativos, opiniones, imágenes que uno se forma, imágenes consultadas con expertos conocedores del tema. Y con base en todo eso podemos construir analogías, ver cómo funcionan las tecnologías, cuáles son los precedentes, cuáles son los servicios precursores, cómo se replican los ciclos de adopción de las tecnologías, etcétera. Los pilares de las tecnologías de información y comunicaciones, pongámoslo así, entre los pilares se encuentra, por supuesto, la tecnología, que es de lo que más vamos a hablar, pero está también la regulación, la economía y los mercados. No podemos aislar uno del otro. Recuerden ustedes muchos ejemplos que ha habido de tecnologías que prometían ser muy buenas y a la mera hora el mercado las rechazó. Piensen ustedes en las cintas magnéticas para ver televisión, las videocassettes, ¿no? Y cosas por el estilo. Y no debe uno dejar fuera la evolución del entorno, la demografía, la urbanización, el medio ambiente, etcétera. La regulación, me permito insistir, es crucial para frenar o estimular las tecnologías de información y comunicaciones. Lamentablemente, aquí van y vienen los aires por muchos lados y este es un riesgo de los que voy a mencionar un poquito más adelante. Una selfie rapidita de México con números aproximados, basados en INEGI y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o datos del IFT, ¿no? Tenemos unos 130 millones de habitantes con unos cerca de 40 millones de hogares, unos 25 millones de hogares con internet, unos 142 millones de teléfonos móviles, lo cual es sobresaliente, y unos 30 millones de líneas fijas, unos 28 millones de accesos de fibra óptica, unos una penetración de teléfonos celulares de alrededor del 112%. Y todos los detalles vienen en los reportes de IFETEL, pero aquí es sobresaliente el, los ingresos de los operadores para hacer referencia al pilar que le llamé economía. Y precisamente hoy en la mañana cayó en mis manos esto artículo escrito por un buen amigo, Gonzalo Rojón, sobre las inversiones en telecomunicaciones en México, enfatizando también lo crucial que son y cómo esto nos pone en riesgo de seguir avanzando y desarrollando nuestro sector. Dice así, y esta es cita textual: las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, me lo brinqué, son cruciales para expandir cobertura, mejorar la calidad y en última instancia generar bienestar para la población. En 2023, América Móvil representó solo 19.4% de las inversiones totales en infraestructura, mientras que el resto de los principales actores, Televisa, Megacable, AT&T y Salinas, concentraron el restante 80.6% de las inversiones. Habría que estar conscientes de por qué ocurre eso y estimular
que nuevamente se vuelvan a hacer las inversiones, porque si no, no vamos a poder crecer en calidad y en cantidad de servicios. En el 2020, América Móvil todavía aportaba 31% del total de las inversiones. El punto aquí es que menores inversiones significan una expansión más lenta y un decremento de la calidad de los servicios. Para construir los escenarios, lo puse aquí en un sistema de coordenadas que grafica cualitativamente la deseabilidad y la factibilidad. Escenarios que pueden ser totalmente sin interés, porque no son deseables ni son factibles, no podemos brincar su estudio, mientras que otros escenarios son muy factibles pero poco deseables, que deberían enviarnos una alarma, y los que son de máximo interés, que son muy deseables y muy factibles. Ahí nos deberíamos concentrar para tratar de lograrlos. Para construir un escenario necesitamos datos. Son series de tiempo, datos históricos, identificaremos tendencias. Con ellos vamos a construir modelos en base de ecuaciones y podemos extrapolar tendencias. Sin embargo, existen también eventos aislados que podrían y seguramente tienen influencia y se les llama, o en la fundación se les ha llamado, los eventos portadores de futuro. Las tendencias las podemos extrapolar fácilmente con modelos que están súper estudiados, ni voy a penetrar ni a profundizar más en esto, que son las famosísimas curvas S. Dependiendo de los parámetros que yo seleccione, puedo modelar crecimiento más rápido, más lento, distintos tipos de saturación, distintos tipos de penetración de los servicios, etcétera. Esto lo hicimos hace muchos años y funciona muy bien. Son función de la cantidad de datos que uno tenga. Y con esos escenarios tendenciales, me permití ponerles aquí simplemente a manera de extrapolar cómo ha crecido y cómo estimamos que va a seguir creciendo algunos indicadores a nivel México y a nivel mundial. Por ejemplo, suscriptores por cada 100 habitantes, que tradicionalmente se llamaba la teledensidad. Ven ustedes que estamos arriba del 100% en móvil y en banda ancha móvil también. Número de personas que utilizan Internet, no cabe duda que sigue creciendo y que va a seguir creciendo y todavía está en la parte lineal de las curvas S, todavía está lejos de poder afirmar que se encuentra saturándose. El tráfico Internet, móvil y fijo, la misma historia aquí. Aquí lo sobresaliente es la cantidad de tráfico que se maneja. Por ejemplo, la escala vertical son exabytes y un exabyte, nada más como referencia, son 10 a la 12, es decir, 10 con 12 ceros megabytes. Entonces ven ustedes que es imparable el crecimiento del tráfico de Internet, tanto móvil como fijo. La cobertura celular, que es una de las tendencias que vamos a mencionar un poco más adelante, lo que se llamaba 2G, 3G, 4G y 5G, también ha ido creciendo en su penetración poblacional y dentro de poquito, seguramente antes del año 2030, vamos a tener 6G, que es mucho más rápido, mucho menor latencia, etcétera. Sin embargo, como les mencionaba yo, las tendencias podrían verse desviadas, es decir, distorsionadas. Y esos son los eventos discretos que portan el futuro y de los cuales vamos a hablar ahorita. Les pongo como ejemplos la detonación de los servicios celulares en México, que empezó en los 90, pero luego en el 98 hubo un evento sobresaliente que fue la introducción del que llama paga. Y a partir de ahí ya no se compartían los costos de las llamadas, sino que las pagaba el que llamaba. Y eso fue un detonador de la penetración de la telefonía celular en México. Ahí ven ustedes nuevamente la importancia de las decisiones regulatorias y de un regulador fuerte. Vamos a pasar ahora de lo cualitativo, de lo cuantitativo a lo cualitativo, y me quisiera yo concentrar en las reuniones de expertos. Los expertos nos van a contribuir con ideas, con visiones, con lo cual vamos a enriquecer nuestros modelos. Las preguntas típicas que se hacen son, por ejemplo, ¿cómo se imaginan el futuro para el año 2050? ¿Cómo les gustaría que fuera el futuro?
cómo creen que va a ser el futuro y cómo les gustaría que no fuera el futuro. Y esto puede ser mediante cuestionarios, discusiones, buscando consensos, o esas reuniones que en alguna época estuvieron muy de moda, que les llamaban reuniones tipo post-it, que pegaba uno papelitos y jugaba uno a dinámicas bonitas, ¿no? Em, el análisis cuantitativo debe ser filtrado con sentido común y con intuición que probablemente solamente nos pueden dar los expertos. Muchas veces la información histórica es insuficiente y no prevé de manera adecuada lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Y muchas veces, como lo indica el último punto, no se tiene ni idea de cómo empezar. Entonces, consulta uno con los expertos. Y entonces, yo hice una reunión Delphi a mi estilo. Eh, Todas las preguntas que hice fueron tratando de imaginar el 2050. Es una reunión informal, les anticipo. Eh, no me preocupa mucho que nos vamos a equivocar porque para el 2050 lo más seguro es que ninguno de nosotros estemos aquí para que nos reclamen, pero sí nos sirve para modular lo que podemos llegar a hacer antes del 2050. ¿Quiénes fueron mis expertos, señores? Pues aquí los tienen. Mis preguntas. ¿Cuáles creen que son los eventos tecnológicos, regulatorios, económicos, mercados, entorno, que impactarán el futuro de las TICs? Describe escenarios optimistas, moderados, pesimistas. Dame una lista de tecnologías disruptivas, tanto de telecomunicaciones como de computación. ¿Y cómo te imaginas el futuro de las telecomunicaciones con el uso de la inteligencia artificial, que es un boom? O sea, todo el mundo habla de inteligencia artificial? ¿Y cómo te imaginas el futuro de la computación? Entonces, con esto traté de enriquecer la plática con una reunión Delphi informal. ¿Y de dónde creen que saqué a los expertos, señores? Tomando en cuenta, a pesar de que la inteligencia artificial muchas veces alucina y lo reconoce, pues yo consulté a la inteligencia artificial. Consulté a ChatGPT y le hice esas preguntas. Consulté a Meta y le hice esas preguntas. Consulté a Copilot y a muchos otros y les hice a todos las mismas preguntas. Y sorprendentemente, la mayoría de las respuestas coinciden. O sea, podríamos hablar de que hay un consenso, palabras más, palabras menos. Los eventos que podrían cambiar lo esperado, y le pongo aquí para bien y para mal, es el desarrollo intenso de la inteligencia artificial, para bien, por supuesto. Un colapso cibernético no se descarta. Un ciberataque catastrófico no se descarta y, por supuesto, sería negativo. Nuevos paradigmas computacionales y nuevos materiales, para bien. Una catástrofe ambiental, por supuesto, para mal, pero no estamos lejanos de tenerla, ¿eh? El cambio climático, las tormentas. Ahora dicen que la niña, el fenómeno este meteorológico, va a durar hasta la primavera y no saben cómo les va a pegar para el invierno en Estados Unidos, ¿no? La saturación del espectro y centros de datos insuficientes, señores, es muy importante. Conflictos geopolíticos como los que estamos viviendo desde hace 5 años, muy intensamente, y con conflictos políticos internos en diferentes países, no nada más México, Estados Unidos y muchos otros, ¿no? Revoluciones sociales por robótica y automatización, mal canalizadas para mal. Bien canalizadas, pues van a ser elementos positivos. Y imagínense cuál sería el efecto de descubrir vida extraterrestre. Yo no lo descarto. O sea, recuerden ustedes que en el universo hay más galaxias que granos de arena en la Tierra. ¿Por qué no podría haber vida que podamos descubrir dentro de algunos años? Los mayores desafíos que tenemos frente a nosotros son resolver la saturación y la gestión de datos, lograr una conectividad universal y que no haya brechas. Una brecha es un fenómeno que nos marca la diferencia o el abismo que hay entre los que tienen algo y los que no tienen. Y hay muchos tipos de brechas. Brechas porque no lo pueden comprar, brechas porque no lo saben usar, brechas porque no tienen acceso a Internet, porque no tienen acceso a telefonía. Eso debe eliminarse, señores. Se debe fortalecer la ciberseguridad para evitar ataques a las redes móviles, al Internet de las cosas y a la inteligencia artificial.
Por supuesto, se debe evitar el colapso del sistema financiero, del sistema de seguridad y de transporte. Se debe adoptar armónicamente las nuevas tecnologías. El consumo energético es muy importante. Los centros de datos consumen una cantidad para la cual la infraestructura actual no está preparada. Y desde luego no se debe olvidar uno de la ética, del ejercicio ético de la ingeniería. Hace algunos años, Dertuzos, que era director de un laboratorio en MIT, dijo que si no interviene el hombre y dejamos que pasen las cosas como quieren pasar, se va a ampliar la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a tecnologías digitales. Eso se debe evitar. Las tecnologías disruptivas, podríamos pensar que es ciencia ficción. La Doctor, computación una breve interrupción, lo está alcanzando el futuro. nos está alcanzando el futuro, por supuesto. Digo, de hecho, la computación cuántica, yo estoy ahorita dando un seminario de titulación en el ITAM. Hay varias tesis sobre computación cuántica. Entonces va a ser una realidad dentro de poquito tiempo, ¿eh? La realidad virtual y extendida, la misma historia. Interacción cuerpo, cerebro, computadora, la misma historia. El Internet de las cosas cada vez más presente. La inteligencia artificial. No hay día en que no haya 10 o 15 titulares de periódicos importantes hablando de la inteligencia artificial. La especialidad de Salvador, el Internet satelital, fantástico, ¿no? Es una realidad también. La creación de gemelos digitales, la ciberseguridad basada en inteligencia artificial, los nuevos paradigmas de la computación como nube y computación en la orilla van a alivianar mucho el trabajo que se tiene ahorita. La 6G en telefonía móvil y un reto importante, señores, es las telecomunicaciones y la computación más verdes. Ahorita son tecnologías muy conflictivas y muy contaminantes. Nada más como dato, el uso de un teléfono celular durante un año genera tanto CO2 como 100 viajes en coche de México a Cuernavaca. O sea, uno piensa que el celular no contamina, ¿no? Y eso sin tomar en cuenta su fabricación, ¿eh? Eso es nada más por el uso de centros de datos y centrales. Eso tiene que cambiar, no puede seguir así. Sobre todo, no estamos hablando de un celular, estamos hablando de 5.000 millones de celulares. Bueno, entonces construir rápidamente en lo que me queda tres escenarios, el optimista, el pesimista y uno moderado. En el optimista, pues está la conectividad universal, la salud digital universal, la educación, o sea, todo en bonito, lo que nos gustaría hacer. Gobierno y democracias digitales, vehículos autónomos, energía limpia, cultura digital, interfaces directos cerebro-máquina, etcétera, etcétera. Educación universal digital. Mientras que el pesimista establece que la conectividad es privilegio de pocos. La inteligencia artificial está monopolizada. No hay salud digital igual. La educación está controlada. Las ciudades, en lugar de ser inteligentes, están hipervigiladas. No pueden hacer nada sin ser observado. Una economía digital excluyente y un gobierno y democracia que es una cosa fundamental para el progreso insuficientes. Y el moderado, pues son indicadores que están en medio de los dos. No voy a invertir mucho tiempo para utilizar los pocos minutos que me quedan. El futuro de las telecomunicaciones en México es la última pregunta que le hice a mi reunión Delphi. Prevé un uso intensivo de inteligencia artificial, aunque muchos sean alucinaciones. Prevé una educación digital de calidad, enfatizando aspectos éticos y sociales basados en inteligencia artificial. La seguridad, ciberseguridad, debe ser una prioridad nacional. Cada vez somos más vulnerables en todo lo que tiene que ver con economía digital. Las tecnologías de información y comunicaciones deben ser verdes y sostenibles. El gobierno y la democracia deben ser digital, tanto en sus versiones urbana como rural, incluyendo la medicina. Políticas públicas y regulación igual, y el gobierno y la democracia digitales, tanto en la parte urbana como rural. Las TICs no solo están transformando lo que hacemos, sino también cómo pensamos en el futuro.
Este ejercicio que hice, pues, está basado en bases de conocimiento que están guardadas por ahí en la nube. Entonces, debemos aprovecharlo para enriquecernos. Insisto en que la prospectiva no es adivinanza, es querer estar preparados. ¿Estamos listos para diseñar el mañana a partir de hoy? Es lo que debemos preguntarnos. La tecnología avanza, pero el verdadero cambio ocurre cuando lo usamos con un propósito. La prospectiva nos marca el camino, pero nosotros decidimos cuál es el destino. Y finalmente, señores, las TICs serán el eje de los próximos modelos sociales, económicos y educativos, y es una oportunidad para reinventarnos. El gran reto es la inclusión digital. Es tan importante como la tecnología misma. Y hoy en la mañana leí una nota ya para terminar, Alfonso. Yo ni lo conocía, pero uno de los padres de la inteligencia artificial murió la semana pasada, un noruego, y por lo que se volvió famoso, aparte de vivir 101 años, es que se hizo la pregunta hace como 50 años, eh, que si la tecnología debería adaptarse a nosotros o debería ser un estímulo para un mejor desarrollo. Yo creo que la tecnología debe servir a la humanidad, no la humanidad a la tecnología. Y con eso termino agradeciéndoles y poniendo esta última cita. Quien tiene tecnologías de información, tiene infraestructura, tiene satélites, procesadores, circuitos integrados y software, tiene información. Y el que tiene información tiene poder. Entonces, realmente la conclusión es que el desarrollo de las TICs es como una carrera armamentista. Se pelean ahora por tener la información, acceso a la información y controlar la información. Y con esto termino, señores. Muchas gracias por su Muy bien. atención. Muchas gracias, doctor, por esta interesantísima charla, en verdad. Ahora cederé el uso de la voz a la maestra Salma Jalife Villalón para que haga sus comentarios a la presentación del doctor Kuhlman. Muchísimas, Maestra Salma, adelante. muchísimas gracias. Es un placer y quiero agradecer a la Fundación por haber me pues hecho partícipe. Es un privilegio poder dar unas palabras para Federico Kuhlman. Ha sido pues uno de los guías de las telecomunicaciones. Yo soy ingeniera en computación, pero me moví al mundo de las telecomunicaciones porque me empezó a apasionar este mundo, como ya lo han visto. Y yo quiero decirles que en realidad coincido con todo lo que ha manifestado Federico y ahorita les voy a decir algo que yo confundí porque yo recibí la presentación antes y obviamente no tenía la interacción con el diálogo de Federico. Eh, es cierto que la velocidad en la que están apareciendo las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se ha vuelto exponencial, ya nos lo han mostrado, y quizá el factor que ha hecho más críticas estas decisiones hoy en día es el geopolítico, que él lo puso hasta el final dentro de los factores que confronta hoy a dos grandes potencias con modos de operar completamente distintos y nos está haciendo decidir como en el libro de 1984 hacia dónde nos vamos a dirigir hoy geopolíticamente para ver quién va a ser nuestro enemigo el día de mañana, ¿no? Entonces, efectivamente, la tecnología ya no es una herramienta para dar una mayor calidad de vida, sino que también está fungiendo como una herramienta para, pues, ganar poder y ganar posicionamiento a nivel internacional. Eh, estábamos muy acostumbrados a las negociaciones en bloques regionales hasta que la inteligencia artificial vino, nos provocó y nos cuestiona hacia dónde vamos a volcar nuestros esfuerzos tecnológicos y nuestro futuro. Y pareciera que en esta era de la computación cuántica que está comenzando en 2025, las decisiones binarias de la tradicional o de la computación clásica o digital están prevaleciendo. Es decir, estamos trabajando en unos y ceros, es decir, o nos vamos con Estados Unidos o nos vamos con China, y independientemente de que viene la computación cuántica.
Me encanta el hecho de que Federico Kuhlman haya tenido su primera reacción en esta plática pensando en utilizar a la ciencia ficción e incluso a la fantasía. En realidad, las TIC no son sino el resultado de todas esas mentes brillantes que se han adelantado a su época y que finalmente han visto materializada su ciencia ficción y sus fantasías en tecnologías y entornos que originalmente solo habían vivido en su imaginación. A nadie nos cabe la duda el impacto universal que logran las tecnologías de la información y comunicaciones, y por ello hay una acalorada discusión del papel que juegan hoy en día, incluso en las religiones. Podrían llegar hasta cuestionar nuestros actos de fe, imagínense. Sin embargo, déjenme disentir, bueno, no disentir, ahora les voy a contar por qué yo disentía. Cuando me aparece en la página el en qué no incide las tecnologías de la información, yo rápidamente le piqué y me aparece la prospectiva y la planeación. Entonces yo pensé que Federico decía que no incidían en la propia perspectiva y en la planeación. Entonces, también pido perdón en este momento porque lo que les voy a contar ahorita es realmente asociado a esa equivocación que tuve, pero sí incide un poco en qué más, además de todos los temas que nos manifestó Federico, en qué más incide em, estas TICs. Eh, si bien, como él nos comparte, hay una gran razón en que hacer prospectivas sobre TIC es hacer prospectivas sobre las áreas en las que incide, yo por mi parte estoy convencida que también las TIC tienen una parte muy fuerte de planeación y de prospectiva en sí mismas, ya que al menos en los medios de transmisión, sean tecnologías que usan el espectro radioeléctrico o bien cableadas como la fibra óptica, se trabaja en la planeación anticipadamente. Quienes tuvimos poder negociar las tecnologías de la información en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, sabemos que lo que estamos negociando en ese momento va a ser utilizado quizá varios años después. Y para lograr mejorar o sustituir las tecnologías del pasado, y se hace prospectiva y se imaginan futuros posibles a través de la exploración de distintos escenarios, tal y como nos lo han comprobado las distintas generaciones de satélites de órbita baja. En este caso, por ejemplo, los satélites de órbita baja tienen decenas de años tratando de incursionar en el mundo de la solución de los problemas de nuestro planeta, inclusive de otros planetas. Sin embargo, es ahora cuando estamos viendo tangiblemente que estos satélites se están acercando a dar inclusión, que es uno de los temas importantes que menciona Federico. Aunque definitivamente, como nos lo ha compartido Federico, esto no debiera dejar de tener una componente de imaginación y fantasía sumados a la realidad. Quizá algo que caracteriza a las TICs es la proliferación tanto de escenarios positivos como negativos muy rápidos, que a veces no nos permiten, estemos donde estemos, seamos hacedores de política pública, reguladores, ingenieros, desarrolladores, investigadores, empresarios, emprendedores, no nos dejan o no nos permiten tener un espacio de reflexión para tomar las decisiones que nos permita considerar todos los efectos e impactos de elegir uno de esos escenarios u otro. Federico nos comparte una serie de elementos para incluir en nuestros modelos y así tratar de acercarnos a lo factible y deseable. Y en ocasiones México ha sido muy exitoso en esas decisiones, pero en otras no. Y eso, y esto no ha sido solo por la elección tecnológica o por las evoluciones tecnológicas, sino por la combinación que se tiene que dar entre, y él habló de acercarse a los expertos, de que los políticos entiendan el fenómeno y que también se alleguen del ecosistema digital para tomar decisiones, y también de la cooperación internacional y sobre todo de tener certeza
de que es una inversión lo que estamos haciendo en estas evoluciones tecnológicas y no un gasto. Ejemplos hay muchos. Exitoso el satélite desde que se lanzó ahí el ingeniero Jiménez Espriu tuvo mucho que ver en que, y el mismo Salvador Landeros tuvieron mucho que ver en que hubiera un desarrollo pleno de satélites. Desafortunadamente en 5G no estamos teniendo ese impacto y ese apoyo. Nos faltan frecuencias para poder eh, mm, hacer plena la utilización y el despliegue de la tecnología 5G e inversión. En inteligencia artificial llegamos tarde. Ahorita estoy en un foro de criptografía postcuántica y justamente ahorita estamos viendo cómo va a atacar una estrategia de la encripción que va a descifrar todo lo que hoy está cifrado en la tecnología clásica digital. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy alertas y aliarnos en estos ecosistemas digitales. Entonces, mi mensaje final, además de felicitar al doctor Kuhlmann, es los que amamos las tecnologías de la información y las comunicaciones y hemos construido con ellas una trayectoria profesional, ojalá podamos convencer a quienes no visualizan estos futuros que no, eh, que nos pueden brindar los beneficios y una satisfacción de las personas para que vivan una vida digna y de calidad, eh, que tratemos de dar ese mensaje, de expandir ese mensaje, porque estos futuros, independientemente de que algunos no lleguen a consolidarse y otros sí lleguen a consolidarse, estos futuros son los que les vamos a dejar a los que nos siguen en el camino que tenemos los seres humanos. Entonces, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de comentar lo que Federico nos ha platicado y espero que haya sido del agrado de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas, Salma. muchas gracias, maestra Jalife. Doctor Landeros, le cedo el uso de la voz para que haga su comentario de la presentación del doctor Kuhlmann. Adelante, por favor. Gracias y muchas gracias a la Fundación Barro Sierra, a su presidente, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y al director Alfonso Mayo por invitarme a participar en este importante evento. Todo lo que ha dicho Federico, extraordinaria presentación, Federico, felicidades. Quisiera darle un poco de enfoque hacia, hacia México. Para empezar, hay que definir muy claramente la utilización del espectro. Que la venta del espectro incluya compromisos rurales, porque es un talón de Aquiles muy grande, es una deuda que tenemos con la población mexicana. Y a la tecnología, pues llevarla a las zonas económicamente no redituables, con orografía compleja, baja densidad poblacional y regulaciones heterogéneas. La brecha digital, pues depende de la optimización en el uso del espectro, el uso masivo de satélites, facilidades de energía eléctrica, alfabetización y cultura digital. La penetración de Internet con un 68.5% de hogares representa que todavía nos falta comunicar alrededor de 10 millones de mexicanos. Y ser totalmente seguidores de tecnología, sino ser también desarrolladores. Ese es otro retraso que hemos venido acumulando con los años.
que nunca será tarde para aplicarlo. Y un punto importante que ya se ha mencionado, los satélites. Y permítanme darles un breve panorama de cómo veo el futuro de los satélites. Actualmente hay alrededor de 12,000 satélites. Antes se hablaba de 2,000, 2,500, 3,000, pero con las constelaciones de órbitas bajas, como Starlink, Amazon, OneWeb, pues está disparando el número de satélites en forma acelerada. De tal forma que en telecomunicaciones se estiman lanzar en los próximos años más de 50,000 satélites, principalmente de órbitas bajas. Y en observación de la Tierra para aplicaciones de desastres naturales, de seguridad, vigilancia, medio ambiente, cambio climático, etcétera, se van a triplicar en los próximos 10 años. De 2,000 satélites que hay, se tendrán 6,000. La economía espacial es del tamaño de 400,000 millones de dólares, lo que representa 400 billones de dólares. Pero en 10 años serán 1,000 billones de dólares. Las inversiones que se hacen en satélites y en general en todas las aplicaciones del espacio son de un retorno de 20 veces. El programa Apolo dio un retorno de 40 veces. En este momento se tienen retornos de 20 veces. Entonces, hemos hablado brevemente de satélites de telecomunicaciones, de satélites de observación de la Tierra. Y hablaremos ahora de un tercer eje, que es la exploración espacial. Vienen nuevas estaciones espaciales. La Estación Espacial Internacional termina su vida útil en 2030. Ya se están preparando varias empresas para reemplazarla, como Axiom, VAST, Voyager, para hacer investigación científica, misiones tripuladas, astronautas, entrenar astronautas, manufactura y turismo espacial. Y viene el regreso a la Luna y posteriormente a Marte, con una gran cantidad de misiones en los próximos 10 años. En 2022 se tuvo la misión Artemis del sistema SLS, el Space Launch Service. En 2026 se tendrá Artemis 2 ya con astronautas en la nave que le darán vuelta a la Luna y regresarán a la Tierra, y en 2027 con astronautas que bajarán a la Luna. También está muy fuerte el impulso a este tipo de cohetes con Starship de SpaceX, de tal forma que también esto será una competencia del Space Launch Service para misiones a la Luna y a Marte. Se están haciendo enormes inversiones. El presidente Trump, en su primera ocasión que fue presidente, él insistía en regresar a la Luna en 2024. Pero el presidente Biden dijo que no, que 2025. Y ahora se acaba de mencionar, ahora con el presidente Trump, que va a ser 2027 con Artemis 3. Entonces, ya lo trae en mente el presidente Trump para el regreso a la Luna, y nosotros, México, es parte del programa Artemis para el regreso a la Luna. Tenemos la oportunidad de participar en este tipo de proyectos. Y finalmente, el cuarto eje, cohetes y bases de lanzamiento. Se requieren, con tantos lanzamientos satélites, se requieren bases de lanzamiento. Cohetes a la Luna, sistemas
mejorar los sistemas de propulsión, nuevos materiales, sistemas de comunicaciones y todo el análisis de la dinámica orbital. Mi visión, en 3 minutos. Mi visión es que se lanzará un satélite de telecomunicaciones para México en la banda Ka con nuevas tecnologías de haces múltiples. Se pondrá en operación una constelación de satélites de observación de la Tierra. Se impulsarán proyectos científicos y tecnológicos orientados a misiones en estaciones espaciales y a la Luna y a Marte. Se emitirá una convocatoria nacional para que una persona de nacionalidad mexicana vuelva a viajar al espacio y se instalará en México una plataforma de lanzamiento y cohetes comercializados porque ya hay muy buenos grupos que desarrollan cohetes experimentales. Hay que evolucionar a cohetes comerciales. Nuestros jóvenes son muy reconocidos en el mundo. México tiene una gran presencia. Entonces tenemos el potencial para poder lograr eso y contribuir a las grandes acciones que mencionó Federico en su extraordinaria presentación. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por estos comentarios a la presentación. Doctor Kuhlmann, le cedo la voz para que pueda hacer algunas reflexiones sobre los comentarios. Y muy brevemente, agradezco las observaciones y los comentarios de Salma y de Salvador. Obviamente, con los 30 minutos que me dieron, yo no podía profundizar tanto como lo hizo Salvador ahorita en las cuestiones satelitares, pero qué bueno que enriqueciste ese aspecto. Yo sabía que por ahí andaba tu deseo, Salvador, porque tu pasión son los satélites, ¿no? Por otra parte, respecto a los comentarios de Salma, en ningún momento quise menospreciar la importancia de la planeación, ¿eh? Sin embargo, son enfoques diferentes, planeación y prospectiva, y muy válido, muy cierto todo lo que dijiste. Mencionaste algo de la religión y tal vez en las áreas donde inciden las tecnologías de información y comunicaciones, debió haber mencionado la religión, porque hay mucha gente que ahora va a misa mediante Zoom, sobre todo durante la pandemia se observó eso. No sé si eso incrementó o disminuyó la fe, pero era una realidad también. Salvador, tus comentarios respecto a la saturación del espectro y al uso adecuado, fundamental para llevar comunicaciones a zonas incomunicadas. Eh, es, yo creo que para dentro de unos 15 o 20 años habrá nuevas tecnologías que nos permitirán explotar de una manera más adecuada y más eficiente el espectro. De hecho, ya es una realidad lo que se llama fibra óptica inalámbrica, es decir, capacidades de fibra óptica, pero en bandas cercanas a los 100 gigas, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Todos los comentarios que han hecho se los agradezco, los tomaremos en cuenta y ojalá que estas ideas que he vertido aquí sirvan para abrir un poco los ojos de a dónde nos conduce la tecnología de información y comunicaciones y qué queremos hacer y qué deben hacer las personas responsables de esto, los educadores incluyendo, eh, para que esto podamos capitalizarlo adecuadamente. De nuevo, muchas gracias a la Fundación, a Salma y a Salvador, a Javier por la invitación, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Daremos paso a la sesión de preguntas por parte del auditorio. Por respecto al tiempo de todos ustedes, solo tomaremos 3 preguntas, por lo que si hubiera alguien que desea plantear alguna, le agradeceré que pueda levantar la mano mediante el botón correspondiente en la plataforma. Por favor, es concreto. Y les pediríamos, por supuesto, que pudieran ser concretos con sus preguntas. Adelante, Antonio. La primera diapositiva que presentó Federico, creo, a quien debo felicitar por su presentación, igual que los comentarios de Salma y de Salvador, decía, si no estoy equivocado, que detrás de cada avance tecnológico y demás que teníamos que ver con enorme velocidad los cambios, había y decía, there still is a soul. Quiere decir, todavía hay un alma. Mi pregunta está orientada a eso, porque cuando decimos, estamos pensando en el futuro, pero el destino, como decía otra de las diapositivas de Federico, nos toca a nosotros decidir cuál es y cuál no es. Y yo me pregunto si eso es cierto con los avances que hay en la tecnología
si no será la inteligencia artificial la que decida por nosotros hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Yo creo que es una pregunta válida porque todavía habrá que ver si es posible dentro de la regulación controlar la dirección en la que crece la inteligencia artificial general. De cualquier manera, felicidades a los tres. ¿Qué dice? Muchas gracias, Muchas Toño. gracias, doctor. Doctor Goldman, adelante si quieres algún comentario. Pues sí, como todas las preguntas que hace Toño, son preguntas muy difíciles de responder. Efectivamente, hacia dónde conduzca la inteligencia artificial es una gran incógnita. Eh, es un hecho que está avanzando a pasos gigantescos y los horizontes, al menos a mí me cuesta mucho trabajo preverlos, ¿no? Entonces, efectivamente puede ser cierto lo que dices, Tony. A lo mejor no vamos a ser nosotros los que decidamos, sino que alguien va a decidir por nosotros. Entonces, de todas maneras, tenemos que estar preparados, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perdón. De Carlos Morán, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues me gustó muchísimo la ponencia de Federico, entre otras cosas porque nos facilitó el trabajo a varios de los que estamos aquí. Resulta que hemos hecho consultas a su grupo de expertos también para ver cómo está incidiendo el tema de la inteligencia artificial en el futuro de la ingeniería en el país. Y esto es en la Academia de Ingeniería, y que aquí están Alberto Lepe y también Francisco Javier Mendieta. De modo que le agradecemos mucho porque nos está facilitando, nos está haciendo el trabajo con la espléndida ponencia que acaba de dar el día de hoy. En relación al comentario que hizo Salma Jalife en cuanto a que en inteligencia artificial hemos llegado tarde, quería preguntarle cuál es su opinión en ese sentido a Federico, porque efectivamente todos estamos preocupados con el retraso que hemos tenido para llegar a la conectividad. La brecha es muy grande, sigue siendo muy grande. Ahora con la 5G el futuro de las 6 ya casi inmediato también. Así parece que estamos llegando tarde y aquí habría que emprender algunas acciones pues emergentes si es posible a todos quienes estamos interesados en el tema. Sí, mira, tienes toda la razón, Carlos. Pero no hay que olvidar una de las cosas que dije. La inteligencia artificial conscientemente y muy frecuentemente emite opiniones que son alucinaciones, ¿eh? Entonces no hay que creer todo lo que nos dicen, porque está consciente además. Preguntémosle a varias máquinas de inteligencia artificial y tratemos de formar un consenso. En lo que respecta a qué tan preparado está México para subirse al tren que va a velocidad de la luz casi, hay que decidir en qué debemos entrar, cuándo debemos entrar y preparar al sistema educativo nacional para entrarle. Es decir, decir ahorita vamos a formar, y no quiero mencionar tecnologías porque no, particulares porque no quiero menospreciar los intereses de nadie, pero hay muchas áreas en las que uno dice, oye, pues no es por ahí la cosa, nos faltan, llevamos un atraso de 20 años, va a ser imposible lograr eliminar ese atraso. Mejor busquemos cómo llegar a donde sí podemos hacer contribuciones. No es por decreto, tenemos que formar toda una cultura y los que estamos en el sector educativo, sobre todo universitario, pero también de preparatoria y secundaria, tenemos que empezar a formar la gente desde ese momento. Formar carreras nuevas, cada vez hay carreras novedosas relacionadas con estas áreas, pero eso por sí mismo no nos hace estar preparados. Tenemos que pensar en una estrategia nacional, creo yo. No sé si respondí a tus inquietudes, Carlos. Sí, correcto. Muchas gracias. Es un buen complemento. Muy amable. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien desea levantar la mano. Si no hay ninguna otra pregunta, el ingeniero Jiménez le cedo la palabra para que... Marcial Portilla quiere hablar. ¿Perdón? Con la mano. Marcial Portilla quiere hablar. Marcial y José Luis Adelante. Asensio. Adelante, por favor. Marcial Portilla. Marcial Portilla, por favor. Muy brevemente, Federico, muchas felicidades.
me hiciste pensar de muchas cosas, ¿no? Que te hacen meditar, ¿no? Nada más dos comentarios rápidos. Uno, hablaste de los escenarios catastróficos. Hace como una semana, me preguntaron de un sistema que yo había escrito hace como 30 años y no sabía cómo responder, pero me acuerdo que cuando escribía cosas dejaba yo puertas, backdoors que dicen para poder entrar. Entonces dije, lo voy a hacer con Python. Mi Python estaba más que atascado, más rústico. Dije, pues Copilot o ChatGPT, tenía ya las versiones de $20, no podía yo hacer mucho. Total, le metí $200 a ChatGPT. Es increíble lo que hizo, de asustarse lo fácil que es hacerle un hack a un sistema. O sea, me quedé yo, eh, o sea, asustado, ¿no? Ese es un comentario. El otro comentario es, habló este, Federico de las tecnologías verdes, las áreas verdes y Salvador mucho de los satélites y la Luna y Marte y lo que sea, ¿no? Uno de mis héroes es Neil deGrasse Tyson y él dice, ¿no será mejor dedicarle ese dinero a componer la Tierra que irse a Marte? Es nada más un comentario ahí al lado, ¿no? Un último muy breve, cuando dijiste de que el que llama paga, lo que cambió eso del que llama paga era muy difícil que el tiempo que le gastaban en un teléfono en Huachinango, Puebla, se le cobrara un teléfono en Dinamarca, ¿no? Entonces lo quitaron básicamente por la cosa de cobros internacionales, ¿no? Sí, pero eso detonó el crecimiento en la Ah, penetración de sí, los sí, celulares. totalmente, totalmente, sí, de acuerdo, Federico. Sí, y felicidades. Me hiciste pensar en muchas cosas, felicidades. Muchas gracias, Marcial. Pues muchísimas gracias, Marcial. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero Jiménez, le cedo la voz para que concluya. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Creo que esta ha sido una reunión espléndida. La presentación de Federico y los comentarios de Salma y de Salvador, que han sido complementarios, han sido todos muy especiales, muy provocadores, y además han puesto el dedo en muchas llagas que tenemos que curar antes de que se haga gangrena en los cuerpos, ¿no? Tenemos muchas carencias, que es una de las cosas que tenemos que solucionar y ver esto, tratando de no de responder porque no tiene respuesta, sino tratando de especular o de ampliar la discusión sobre la pregunta esta de que hizo también Federico, pero que remató a Antonio en relación es la tecnología. Vamos a adaptarnos a la tecnología o la tecnología, o vamos a adaptar la tecnología a nosotros. Y finalmente, la inquietud se crean cuando dice, después de su Delphi con los expertos de la inteligencia artificial, no sé si eso es la inteligencia artificial experta o los expertos de la inteligencia artificial, porque finalmente los resultados que se obtienen son las capacidades de inteligencia artificial para sintetizar, tomar, recurrir o como los verbos que se puedan emplear, a lo que los expertos han dicho, ¿no? Y dónde está el huevo o la gallina, la inteligencia artificial o la inteligencia natural que se convierte en inteligencia artificial, en fin. Ha sido una reunión espléndida. Vamos a tratar, a pesar de que hemos tenido una concurrencia superior a la que hemos tenido en otras conferencias, no deja de ser una reunión, llamémosle especial, selecta, pero vamos a tratar de que en este caso, también nosotros, pero particularmente porque, como dice Federico, pues esto abarca todos los demás temas, casi todos los demás temas tienen que hablar de lo que hemos hablado o de lo que han hablado ustedes esta noche. Vamos a tratar de darle una división mayor y vamos a tratar de buscar que quienes tienen que tomar decisiones en diferentes ámbitos, en el privado, en el público,
en el educativo, de todos los órdenes, se empape de estas inquietudes y vea que el detenerse a pensar un poco en lo que va a pasar en el futuro y qué tenemos que hacer ahora para que el futuro que va a pasar pase de mejor forma. Vamos a tratar pues de que la difusión de esta conferencia sea lo más amplia y lo más rápida posible. Muchas gracias a los tres y lo mismo que a quienes han participado en los comentarios finales, que han sido también igualmente enriquecedores. Y para ustedes, para quienes ustedes sepan que están interesados y para los que vean después nuestro canal de YouTube esto, pues invitarlos a la siguiente charla de prospectiva que será sobre los futuros de la economía. Quién sabe si esto necesite varios expertos en inteligencia artificial, natural, utópica y no sé qué, para ver qué va a pasar con la economía de México. Decimos nosotros en 2050, que va a estar a cargo de Enrique Provencio y que un par de conferenciantes en muy alto nivel, y que se llevará a cabo el 24 de septiembre, o sea, el último miércoles de septiembre, a las 6:30 de la tarde, como es el caso de todas nuestras conferencias. Reitero mi agradecimiento y mi felicitación a los participantes en esta reunión y buenas noches a todos. Muchas gracias, Javier, Alfonso y a la Fundación. Saludos. Un Gracias. comentario final para todos. Si Claro. quisieran hacerme llegar algún comentario o alguna comunicación, mi correo es Kuhlman, como mi apellido, ahí lo están viendo ustedes en pantalla, @itam.mx, y con mucho gusto podemos seguir comunicándonos. ¿De acuerdo? Muchas Saludos, gracias. Federico, saludos, Muchísimas Javier, gracias, saludos. Federico. Gracias Gracias a todos. Gracias. Muy buena noche. Buenas noches. Gracias, maestro Mayo. A todos. Hasta luego, nos vemos. Felicidades, a todos. Gracias por la Muy buena invitación. presentación. Gracias, hasta luego.